Mi nombre es Carlos Abdín Martínez Ortiz y hablaré sobre lo que es la normalización de base de datos, la primera forma, segunda forma, la tercera forma y forma normal de Boissedt-Decoud. Bueno, pues en primer tema lo que es la normalización, la normalización de base de datos, este es el proceso de organización de los datos en una base de datos, que incluye la creación de tablas y establecimiento de relaciones entre ellas. Este proceso es utilizado para ayudar a eliminar los datos redundantes. Existen 5 formas de normalización. La primera es eliminar grupos respectivos, la segunda eliminar datos redundantes, la tercera eliminar columnas no dependientes de clave, la cuarta aislar relaciones múltiples independientes y por último aislar relaciones semánticamente relacionadas en múltiples. El proceso de normalización de base de datos es la que consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. Pues la base de datos relaciones se normalizan para lo que es evitar la redundancia de los datos, evitar problemas de actualización sobre los datos en las tablas, proteger la integridad de los datos. Bueno, también en el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, pues cada tabla debe tener su nombre único, que esta no puede haber dos filas iguales, no permite dos duplicados y todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Bueno, pues lo que es en el tema de la primera forma normal, este término describe el formato tabular en el que todos los atributos llaves están definidos. Esto quiere decir que no hay grupos repetidos en la tabla. Pues en otras palabras le puedo decir que cada intersección de renglón o ya sea columna contiene un valor, no un conjunto de ellos. Para saber si una tabla está en forma normal, pues todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son indivisibles o mínimos. Pues la tabla lo que debe contener es una llave primaria única. La llave primaria no contiene atributos nulos, pues esta no debe existir variación en el número de columnas. Los campos no llave deben identificarse por la llave de dependencia funcional, pues esta debe existir una independencia del orden tanto en las filas como en las columnas. Pues esto es decir, si los datos cambian de orden o no deben de cambiar su significado. Pues una tabla no puede tener múltiplos valorados en cada columna. Los datos son atómicos, a cada valor de X le pertenece un valor Y y viceversa. Esta forma normal elimina los valores repetidos dentro de una base de datos. Esto es lo de la normalización de base de datos. Bueno, pues lo que es la segunda forma normal es una forma normal usada en normalización de lo que es la base de datos. La segunda forma normal, pues definida originalmente, pues quiere decir que observa que cuando una tabla 1 no tiene ninguna clave candidata compuesta, las claves candidatas consisten en ser más de un atributo. La tabla esta es automáticamente en la segunda forma normal. La dependencia funcional, una relación está en segunda forma normal si está en primera forma normal y si los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal. Pues esto es decir que no existen dependencias parciales. Todos los atributos que no son claves principales deben depender únicamente de la clave principal.
Pues en otras palabras podríamos decir que la segunda forma normal pues está basada en el concepto de dependencia com- complementaria de la función. Una dependencia funcional es completamente funcional si al eliminar los atributos, digamos, de A de X, significa que la dependencia no es mantenida. Pues una dependencia funcional es una dependencia parcial. Si hay algunos atributos que pueden ser eliminados de X y la dependencia todavía se mantiene. En general puede ser, bueno, más bien es la segunda forma normal, pues es eliminar datos redundantes, como se muestra en el ejemplo. Bueno, pues ahora lo que es la tercera forma normal, pues es decir, eliminar los atributos no claves que no dependen de la clave primaria, sino de otro atributo. Acá se deben buscar los valores repetidos en los atributos no claves para asegurar que estos atributos que no son claves no dependan sino nada más que de la clave primaria. Pues digamos que si la tabla se encuentra en la tercera forma normal, si es la segunda forma normal y si no existe ninguna dependencia funcional transitiva entre los atributos que son clave. Un ejemplo puede ser un ejemplo de este concepto sería que pues una dependencia funcional, digamos X, Y en un esquema de relación R. Es una dependencia transitiva si hay un conjunto de atributos Z, que no es subconjunto de alguna clave de R, pues donde se mantiene X, Z y ZY. Pues también los valores que no dependen de la clave principal no pertenecen a la tabla. Los campos que no pertenecen a la clave principal los debemos de colocar en una tabla aparte y relacionar ambas tablas por medio de una clave externa, pues como se demuestra en lo que es el, el ejemplo, que es la tercera forma normal, eliminar columnas no dependientes de la clave. Y si nos damos cuenta, pues existen en este ejemplo y tuvimos que hacer 3 tablitas. Para pasar a la tercera forma normal tenemos que eliminar los campos que no dependen de la clave y para lograrlo dividimos la tabla estudiante en 2 tablas y creamos la tabla facultad, donde trasladaremos de columna habitación que no depende de la clave, que es la columna estudiante. El nombre del tutor será el enlace con la tabla estudiante, aunque también podría ser la columna estudiante, que es como se muestra en la tabla. Bueno, pues el último tema es forma normal de Voice. Pues se dice que una tabla está en forma normal de Voice de Code si solo está en la tercera forma normal. Y pues cada dependencia funciona, no tiene una clave candidata como un determinante. En lo que es términos menos formales, una tabla está en forma normal de voice de code si está en la tercera forma normal y los únicos determinantes son claves candidatas. Bueno, pues la tabla se puede encontrar en forma normal de voice de code si cada determinante y atributo que determina complementa a otro. Es una clave candidata, pues esta tiene que registrarse de forma anillada ante la presencia de un intervalo seguido de una formalización perpetua. Pues esto quiere decir que la variación de las variaciones creadas en una tabla no se llegan a mostrar si las ya planificadas dejan de existir. Pues formalmente un esquema de relación está en forma normal de voice de code si solo para toda dependencia funcional es válida. Se cumple que es super llave o clave. Pues de esta forma todo esquema que cumple con la forma normal de voice
Esta además en tercera forma normal. Sin embargo, no todo esquema que cumple en tercera forma normal está en forma normal de voice decode. Pues como se muestra en lo que es el siguiente ejemplo, que dice: consideremos una empresa donde un trabajador puede trabajar en varios departamentos. En cada departamento hay varios responsables, pero cada trabajador solo tiene asignado uno. Tendríamos una tabla con las columnas, y pues si es la representación que se ve en la tabla. Pues esta ha sido mi pequeña exposición y lo que le pude entender de esta unidad.